Para poder desarrollar tu formación profesional en Salesforce, deberás adentrarte en la comunidad. Al ser parte de la comunidad, podrás participar en la comunidad de Slack y contribuir en la resolución de dudas e incidencias. Gracias a la comunidad podrás aprender más sobre las certificaciones y apoyarte en personas que ya las han pasado. Para ello, lo que necesitas es ir al Trailhead y crear una cuenta con tu perfil. Cuando entremos en trailheadsalesforce.com encontraremos nuestro dashboard de cliente y en él podremos hacer o seguir rutas y trail mixes. Si hacemos clic en uno de ellos, por ejemplo, puedes adentrarte en este trail mix en el que pone Developer Salesforce Commerce Cloud y existen varios módulos que podrás hacer o realizar. En este caso tenemos arquitectura de Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Commerce Cloud for Developers, herramientas, Einstein, Salesforce Commerce Cloud Hostname y Alias. Todos estos son requisitos indispensables para hacer la certificación. En este caso, si volvemos atrás, son 5.000 puntos, pero tenemos muchos más. Por ejemplo, este de 11.200 puntos es un Trailhead, un Trail Mix que yo he creado. Y se puede ver pues los fundamentos de Commerce Cloud, funciones de Commerce Cloud, todo lo necesario para poder enfocar nuestros estudios a la certificación. Bien, una vez que hayamos finalizado cualquiera de estos rutas que nosotros tenemos aquí marcadas, se irán añadiendo los diferentes insignias, los diferentes badges y puntos a nuestro perfil. Si nosotros tenemos un perfil Salesforce Commerce Cloud en Trailhead, las personas que puedan acceder a tu perfil público pues tendrán, por ejemplo, el rango en el que estás. Sabrán el rango en el que estás. Si nos vamos aquí, te aparecerán todos los rangos que existen. Tenemos las insignias por Scout, Hiker, Explorer, Adventure y hasta Ranger. Ranger son 50.000 puntos y son necesarios pues 100 insignias para que te den este rango. En este caso yo estoy en esta posición y me quedarían 2 más para llegar a Ranger. Bien, otra de las cosas que podamos ver en nuestro perfil de Trailhead son las certificaciones. Si tenemos varias certificaciones, pues aparecerán aquí. En este caso tengo la de Salesforce Commerce Cloud Developer y todos los super badges que podamos ganar también se agregarán a este super budget. Aquí lo que nos muestra es un resumen de las diferentes actitudes que vamos teniendo. En este caso, bueno, son actitudes generales porque ellos lo definen así. Y tenemos pues como partner, Heroku, base de datos, integración, Apex, seguridad. Y aquí aparecen pues las 70 insignias que he conseguido a lo largo del training de Trailhead.